y oración, la combinación perfecta. Voy a leer 7 pasajes en las Escrituras. Quiero que prestes mucha atención. 7 pasajes en las Escrituras que reflejan el ayuno de poder. 7 ayunos diferentes que van a servirte para romper maldiciones, para abrir el cielo, para atraer las bendiciones de parte del cielo. Pero hay un común denominador. Hay un hilo en cada uno de estos 7 pasajes. Hay un común denominador que quiero que encuentres, que al final del mensaje tú me puedas decir cuál es ese común denominador. ¿Qué es lo que hace que estas oraciones basadas en el ayuno sean escuchadas por Dios, tengan un valor agregado, tengan un valor superlativo? Quiero que me digas, quiero que a la luz de las Escrituras me puedas decir cuál es ese secreto que hace que las oraciones que se hacen en ayuno sean contestadas. El primer ayuno que me voy a referir lo encontramos en 2 Crónicas, capítulo 20. El ayuno que rompe con las fortalezas de la angustia, del temor y de la depresión. Ese es el primer ayuno, que rompe con fortalezas de temor, de angustia, de depresión. Está en 2 Crónicas, capítulo 20, versículos 1 en adelante. Dice: los moabitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: viene contra ti una gran multitud. Atemorizado, presta atención, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. ¿Dónde? En el templo del Señor. Josafat convoca a un ayuno nacional, convoca a un ayuno colectivo en el templo del Señor. Le habían declarado la guerra y él se sentía preso del temor, entonces proclamó un ayuno en toda la nación, para que toda la nación ayunara, y los convocó al templo del Señor. ¿Y qué sucedió? La Biblia dice que Dios peleó por él y por todo Israel. Dice 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar, les dijo Dios. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. La oración combinada con el ayuno hizo retroceder al enemigo. ¡Guau! La victoria fue estrepitosa. Y Dios se llevó toda la gloria cuando el pueblo de Israel se decidió a buscar en oración y ayuno el rostro del Señor. Cuando el pueblo de Israel se convocó en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, todo el pueblo en el templo del Señor buscando en oración y ayuno, Dios se manifestó, el pueblo fue salvado, librado del poder de los enemigos y Dios se llevó toda la gloria. Imagínate la revolución que podría suceder en los hogares si las familias se pusieran de acuerdo para orar y ayunar por lo menos un día en la semana.
Imagínate lo que podría suceder en un matrimonio si los esposos se decidieran a orar y ayunar juntos un día a la semana. Imagínate lo que podría suceder en una célula, en un ministerio. Imagínate lo que podría suceder en una iglesia. Imagínate lo que podría suceder en una ciudad, en una nación, si muchos se decidieran a ayunar juntos puestos de acuerdo. Imagínate lo que podría suceder si tan solo nos pusiéramos de acuerdo. Por eso la iglesia de la ciudad está puesta de acuerdo. Los días jueves es un ayuno colectivo, porque es lo que encontramos en la palabra de Dios. Podemos ayunar otros días, claro, pero el jueves es un día de ayuno de toda la iglesia, es poder multiplicado. Si el ayuno te da poder, imagínate lo que sucede cuando ese poder se multiplica. Ahora bien, hay un detalle no menor en este pasaje que no puede pasar desapercibido. La Biblia dice que Josafat se llenó de temor, estaba atemorizado. Había un espíritu de temor que se había posesionado del líder principal. Pero no solo eso, sino que toda la nación estaba bajo ese manto de oscuridad, de angustia y de tristeza. Todo el pueblo, dice, estaba preso de este espíritu de temor. Por eso Dios les tiene que decir, Segunda Crónicas capítulo 20, versículo 15. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Había un espíritu que estaba atemorizando a todo el pueblo. ¿Y cómo sé que era un espíritu? Porque Pablo en el Nuevo Testamento habla acerca del espíritu de temor. Hablándole a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7, dice, te recuerdo, Pablo le habla a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Pablo le dice a Timoteo que sus dones están dormidos porque hay un espíritu que lo atemoriza. Está bajo la influencia de un espíritu que lo intimida. ¿Y cómo se hace para deshacerse de ese espíritu que nos tiene muchas veces presos del temor, de la angustia, de la tristeza? ¿Cómo se hace para romper con ese espíritu, para deshacerse definitivamente de ese espíritu que nos toma y nos llena de temor y hace que nosotros nos volvamos improductivos como Timoteo? Pablo tiene que decirle que avive el don del fuego que hay en él. Es decir, algo que Dios había puesto en él estaba inactivo debido a que había un espíritu de temor. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una palabra, nos ha capacitado, nos ha dado un ministerio, nos ha dado un don, algo que hacer, pero estamos presos del temor y estamos muertos de miedo? Hay un espíritu que nos atemoriza, un espíritu que nos toma. ¿Cómo se hace para desbaratar, para deshacerse de ese espíritu? Hay que tomar el consejo bíblico, hay que imitar lo que hizo Josafat. Dice, Josafat mandó a proclamar ayuno colectivo. Mandó ayuno él y mandó a todo el pueblo a ayunar. Y Dios cambió ese manto de tristeza, transformó ese manto de oscuridad, de timidez que había sobre toda la nación, lo cambió por un manto de alegría y de paz. Y así va a suceder contigo. Si dispones en tu corazón orar y ayunar, si dispones a unirte a la iglesia en oración y ayuno, entonces Dios va a transformar, Dios va a quitar, Dios va a hacer que ese espíritu que te atemoriza, ese manto de oscuridad que se cierna sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu ministerio, desaparezca, sea transformado en el nombre de Jesús. Y Dios lo cambiará por un manto de alegría, por un manto de paz, por un manto de fortaleza espiritual. ¿Cuántos pueden creerlo?
¿Puedes creer que Dios va a transformar y te va a hacer un hombre valiente y va a avivar el don del fuego que Dios puso en tu corazón? Pues disponte entonces a tomar las armas espirituales que tomó Josafat para deshacerse de ese espíritu de temor que se cernía sobre toda la nación. Este es el primer ayuno, el ayuno que rompe con las fortalezas de la angustia, de la depresión, de la timidez, del miedo. Este es el ayuno que tenemos que hacer. El segundo ayuno, el segundo pasaje que quiero leerte, es el ayuno que nos libra o que libera el favor de Dios en una época de crisis. Esther capítulo 4, verso 15, dice, Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. ¿Te acuerdas? Había un decreto de exterminio nacional, un día fijado para la exterminación de todos los judíos. Y entonces Esther manda y convoca a un ayuno colectivo. ¿Qué hizo Josafat en el ayuno anterior? Convocó a un ayuno colectivo y nacional, todos en el templo del Señor. Ahora Esther manda y convoca a todo el pueblo a un ayuno. Pero ella también iba a ayunar. ¿Y qué es lo que sucedió? Convocó a un ayuno nacional y como consecuencia el pueblo fue salvado. El malvado plan de derrota, de exterminio que había iniciado Amán fue revelado. El mismo Amán fue ahorcado y Satanás fue derrotado. Los planes del diablo se desbarataron. Los planes del diablo son desbaratados cuando nos convocamos para ayunar. Había un plan que nacía en el mismo infierno para desbaratar, para frustrar, para destruir, para arruinar la vida de toda una nación. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Hay un plan que nace en el infierno para destruir nuestra familia, para destruir nuestras economías, para destruir nuestra vida espiritual, para destruir la vida de nuestros niños. ¿Cómo hacemos para desbaratar esos planes? ¿Cómo hacemos para que los planes del diablo se frustren? Bueno, Esther acudió al ayuno. El ayuno, este es el segundo ayuno que libera el favor de Dios en épocas de crisis. ¿Estás en un momento de crisis? ¿Estás en un momento insalvable? ¿Estás en medio de una situación imposible de resolver humanamente? ¿Estás en medio de una situación insalvable? Pues apela al recurso espiritual entonces del ayuno. Y el ayuno en comunidad. Únete al ayuno de la iglesia y los planes del enemigo van a ser frustrados, no solo sobre tu vida y tu familia, sino que los planes del diablo con la iglesia van a ser frustrados también. El tercer ayuno es el ayuno que rompe con fortalezas espirituales. Y para eso voy a leer 1 Samuel capítulo 7. Versículos 3 al 9. Samuel les dijo, presta atención a este pasaje. Samuel les dijo, si en realidad quieren volverse al Señor de todo corazón, entonces desháganse de sus dioses, dedíquense completamente al Señor. Entonces el Señor los salvará de los filisteos. Samuel también dijo, reúnan a todo el pueblo de Israel en Mizpa. Y el pueblo se reunió y empezaron un período de ayuno y confesaron sus pecados diciendo, hemos pecado contra el Señor. Luego Samuel rogó al Señor en favor de Israel y el Señor contestó su ruego. Te pongo en perspectiva en el contexto histórico. El arca estaba dando vueltas
Elí se había muerto. La llama de la presencia de Dios se había apagado. El arca fue a manos de los filisteos. Luego la devolvieron y estaba en casa de Abinadab. El pueblo estaba desprotegido porque estaba lejos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, estamos merced al enemigo. Cuando nos alejamos de Dios, no hay protección. Y esto es lo que sucedía con el pueblo de Israel. Los filisteos atacaban, le habían declarado la guerra. No había posibilidades ciertas, humanas, de inclinar la batalla a su favor. Entonces el pueblo recurre al consejo de Samuel. Samuel en ese entonces era joven, recién comenzaba su ministerio, pero él sabía qué es lo que había que hacer. Y él manda a todo el pueblo a reunirse. Se reúnen en un solo lugar y convoca un ayuno y les pide que se deshagan de sus dioses, que se vuelvan arrepentidos al Señor. Y cuando ellos hacen eso, Samuel clama a Dios y Dios inclina la batalla en favor de Israel. Dios les dio la victoria. Fue en ese momento, ese es el ayuno que rompe con las fortalezas espirituales. Los enemigos que se plantan a la puerta de tu casa, los gigantes que merodean y dan vueltas sobre la vida de tus hijos, de tu economía o de tu salud, pueden ser derrotados si te levantas en el poder de la oración y del ayuno. No habrá probabilidades para el enemigo con tu vida si te pones bajo la mano poderosa del Señor. El cuarto ayuno es el ayuno que cancela un juicio divino a consecuencia de nuestros pecados. En Jonás capítulo 3, versos 5 al 8, dice: la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. Había un juicio de destrucción sobre toda una nación. Y el profeta Jonás, que una y otra vez se rehúsa a ir a Nínive y declararles el juicio de Dios, llega con un mensaje y el pueblo se arrepiente. Desde el rey, todo el mundo entra en un tiempo de ayuno y comienzan a orar intensamente y se visten de luto. Combinaron disciplinas espirituales que están devaluadas hoy en día. Ellos se humillaron. Humildad y humillación te abren las puertas del cielo. Cuando reconocemos que Dios es nuestro Señor y que dependemos de Él. Cuando dejamos a un lado el orgullo y la soberbia y nos volvemos humildes delante de Dios, entonces llamamos su atención. Y este pueblo que no sabía nada de disciplinas espirituales se puso a orar intensamente y a ayunar. Hasta los animales ayunaron, hasta los niños fueron convocados para ayunar y se vistieron de luto y oraron delante del Señor. Y el Señor entonces detuvo el juicio, convirtió un juicio de destrucción en una bendición para toda una nación. Dice Jonás capítulo 3, verso 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Esta clase de ayuno que tiene por finalidad levantar un juicio de Dios sobre nuestra vida. Si a causa del pecado, una y otra vez, un pecado que se reitera en nuestra vida, si a causa del pecado de alguna de nuestra familia, si a causa del pecado de alguna de nuestros
descendientes o ascendientes, pecados generacionales, hay una puerta abierta, algún derecho legal que le hemos dado al diablo y hay un decreto de maldición sobre nuestra vida. Si hay algún decreto de maldición sobre nuestra familia o economía, se puede cancelar. Si hay un juicio, se puede levantar y se puede revertir, como lo hizo esta nación, que se convocó en un ayuno colectivo. Un ayuno colectivo, toda la nación, ayunando, clamando, orando, pidiendo a Dios, volviéndose de sus malos caminos. Una cantidad de recursos espirituales que lograron revertir. Es el ayuno que levanta un juicio o rompe una maldición que pesa sobre nuestra vida. El quinto ayuno es el ayuno que libera la protección de Dios sobre nuestra vida. Dice Esdras capítulo 8, versículo 21. Di órdenes de que todos ayunáramos. Le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. Sería muy bueno que puedas leer todo este capítulo, el capítulo 8 del libro de Esdras. Esdras y una gran cantidad de personas estaban de viaje a Jerusalén, vuelven del exilio, vuelven para edificar el templo, ya estaban las bases sobre el templo, vuelven, pero le piden a Dios, hay un ayuno colectivo. Esdras manda a ayunar a todo el mundo, un ayuno colectivo para pedir a Dios la protección. Y si lees en el pasaje, vas a ver que la protección que Esdras pide no es simplemente para ellos, sino para sus familias, para sus hijos y para sus posesiones, para que nadie les robe por el camino, para que les libre de accidente. ¡Guau! ¡Qué importante es entonces utilizar este tipo de ayuno para pedir a Dios la protección total, integral! Una protección física, pero también una protección espiritual. Este es el ayuno que libera la protección de Dios sobre nuestra vida. El sexto ayuno es el ayuno para ganar batallas que son realmente imposibles. Dice Jueces capítulo 20, verso 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y fueron ¿a dónde? A la casa de Dios. Lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Te acuerdas el contexto? Dios había decretado exterminar la tribu de Benjamín porque se había pervertido. La Biblia dice que eran hijos de Belial. Había una fortaleza de perversidad sexual muy grande que era imposible de derrotar. El mismo Jesús dijo que hay demonios testarudos que no se van con nada sino con oración y ayuno. Y el pueblo de Israel, aunque había obedecido a Dios y aunque había empleado algunas disciplinas espirituales, no lograba vencer a los benjamitas, a los de Benjamín. No lo lograba vencer. ¿Por qué? Porque el primer día usaron el recurso de venir a la casa de Dios y se congregaron, y en el poder del acuerdo y en el poder de la unidad oraron a Dios y salieron a pelear y perdieron 22,000 personas. Y al día siguiente agregaron lágrimas, otro recurso espiritual, pero no lágrimas para manipular a Dios. Las lágrimas que expresan un reconocimiento de que Dios es nuestro Señor. Lágrimas por el pesar, por el pecado, lágrimas de humillación. Un recurso espiritual en desuso hoy en día. Y aún así no lograban vencer esa fortaleza espiritual de perversión sexual. Y perdieron 18,000 personas. Pero el tercer día hicieron algo que no habían hecho hasta entonces. Agregaron ayuno y ofrenda. Y entonces en la casa de Dios, puesto de acuerdo en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, subieron y con lágrimas en los ojos, con humillación en el corazón, ayunaron hasta la noche.
y ofrecieron holocausto. Y de esa manera derrotaron esta fortaleza espiritual de perversión. Jueces capítulo 20, versículo 35. Dice, y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Si hay gigantes frente de ti, o si hay una causa imposible de resolver, algo que no has podido lograr en años y lo has intentado con todo, prueba entonces con el ayuno, prueba, une todas estas disciplinas espirituales. No te olvides de congregarte, del poder de la comunión en la casa de Dios. No te olvides del poder del acuerdo, no te olvides de orar junto a otros creyentes. A ellos convocaron a un ayuno colectivo, un ayuno nacional. ¿Por qué no te unes a la iglesia los jueves para poder ayunar? Y vas a ver cómo esos gigantes van a caer. Y vas a ver cómo esas causas perdidas, cómo esas cosas imposibles de resolver por años, se van a resolver. Pruébalo. Este es el ayuno para liberar, para ganar batallas que son imposibles de ganar de otra manera. Por último, el séptimo ayuno. El ayuno que libera el avivamiento y la llenura del Espíritu Santo. Joel, capítulo 1, verso 13. Dice, vístanse de luto, lloren amargamente, vengan y pasen la noche en luto, organicen un día de ayuno, convoquen a una reunión en el templo y hagan oración al Señor. Joel 2, versículo 12, dice, vuélvanse a mí, acérquense con ayuno, llanto y luto. Este es el tipo de ayuno que prepara el camino para el avivamiento, para un mover de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. Es esa clase de ayuno que libera la llenura del Espíritu Santo. Dios convocando al pueblo a un ayuno colectivo en el templo del Señor. Dios convocando al pueblo para que vengan, los convoca para que lloren amargamente, para que se congreguen en el templo, para que hagan oración, para que se santifiquen. Una serie de combinación de disciplinas espirituales para que el poder de la llenura del Espíritu Santo pueda ser liberado. Y dice que Dios promete un avivamiento. Promete un avivamiento siempre y cuando se hagan algunas cosas. Joel capítulo 2, verso 28. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu. Dios promete derramar su espíritu. Dios promete un avivamiento. Dios promete un nuevo mover espiritual. Pero dice después de hacer estas cosas. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas se refiere? A las cosas que leímos anteriormente, a que convoquen a una reunión santa, a que se purifiquen, a que oren, a que lloren. ¿Qué cosas se está refiriendo? A la combinación de disciplinas espirituales, pero fundamentalmente a un ayuno colectivo, a un ayuno nacional en el templo del Señor. Después de estas cosas, dice, derramaré mi espíritu. Dios convoca a un ayuno general y colectivo en el templo. La iglesia que en estos días obedece el llamado de Dios. La iglesia que en estos días obedece el llamado de Dios de entrar completa la iglesia en ayuno y oración, se va a llenar del Espíritu Santo. Si pudiéramos prestar atención y si pudiéramos obedecer el mandato de Dios de entrar todos juntos en ayuno y en oración, un día en la semana, como lo estamos haciendo los jueves, o un día en el templo, entonces veríamos maravillas de parte de Dios. Veríamos cómo nuestras vidas y la iglesia se llena del Espíritu Santo. ¿Has descubierto cuál es el común denominador en estos 7 ayunos? ¿Has descubierto cuál es el hilo que une a estos 7 ayunos y que lo hace más poderoso que cualquier otra cosa?
es el ayuno colectivo. Todos estos ayunos tienen un común denominador, que habían sido convocados a ayunar juntos, puestos de acuerdo. Todos estos ayunos es una convocatoria, y aún el último, el mismo Dios en Joel nos convoca a ayunar y a orar todos juntos. ¿Por qué? Porque de la misma manera que hay bendiciones por orar en el lugar secreto, y hay bendiciones que se desatan por orar cuando oramos en el aposento alto junto a otros creyentes, de la misma manera hay bendiciones que llegarán a tu vida como consecuencia de practicar el ayuno individualmente, personalmente. Pero hay bendiciones que no van a llegar a nuestra vida a menos que practiquemos el ayuno todos juntos. Es el poder, tiene un valor agregado. Parece que la bendición es más grande si pudiéramos ponernos de acuerdo. El poder se multiplica si pudiéramos ponernos de acuerdo para orar y para ayunar todos juntos. ¿Cómo te está yendo con el ayuno? Contame, ¿cómo te está yendo? ¿Has podido ayunar el jueves? Aunque sea una mañana. Empezar por una mañana y dedicarle a Dios. El ayuno, en lugar de tomar los alimentos, lo dedicas para buscar a Dios. Y el almuerzo, en lugar de dedicarlo a consumir alimentos, lo dedicas a consumir alimento espiritual. Eso es el ayuno. Y a la luz de todos los pasajes que hemos visto, hay bendiciones que solamente llegarán a nuestra vida si nos ponemos de acuerdo y ayunamos todos juntos. Iglesia, los quiero bendecir, los vuelvo a convocar para que podamos orar los martes a las 6 de la mañana, todo el mundo puesto de acuerdo en el aposento alto, bendiciones que de otra manera no van a ser liberadas. Y los convoco a todo el mundo a que el jueves sigamos ayunando, un día que hemos decretado, un día en la semana, toda la iglesia, para ayunar delante del Señor. Que Dios los bendiga, iglesia, y que tengan una hermosa, hermosa semana bendecida y en el Señor. Amén.